Bueno, ya estamos en comunicación telefónica con la doctora Mariana Barbita, abogada especializada en Derecho Penal y Administrativo, profesora de Trata de Personas con Perspectiva de Género de la Universidad de Buenos Aires, presidenta de la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina, y con ella vamos a reflexionar, vamos a informarnos sobre la complejidad y la gravedad de la trata de personas. Buen día, Mariana, Marisa y Patricia, te saludamos. Hola Marisa, hola Patricia, buenos días. Yo acá desde La Pampa les cuento también con bastante frío, ¿eh? Ya estamos ingresando a las provincias patagónicas, así que imagínense. ¿Qué tal, Mariana? Un placer que estés acá en Mujeres Emprendedoras, en LT9. Te contamos que hace poquito cumplimos 100 años y estamos acá contentas, eufóricas, porque es un placer estar en esta radio que llega a tantos lugares. Pero qué felicitaciones, ¡Feliz aniversario! 100 años. 100 años. Hay que festejar, Marisa y Patricia, así que en cualquier momento hacemos un evento de festejo. Mira, ya estuvimos festejando, pero ya vamos a hacer un evento que estamos organizando con las mujeres juezas de Rejutba y te vamos a invitar. Por favor, vas a estar acá presente, vas a ser nuestra primera invitada, así que estamos con un proyecto ahí, Mariana, y vas a venir a conocer la radio y te vamos a agasajar y vamos a seguir festejando, porque obviamente que estos 100 años tenemos para festejar todo el año. Todo el año, me encantaría y voy a estar ahí, por supuesto. Claro. Gracias por la invitación, sé que estamos conversando sobre un tema que, por supuesto, tiene una sensibilidad enorme, y que está buenísimo este espacio, y les agradezco, Marisa y Patricia, porque la gente tiene que saber un poquito, con un lenguaje claro, de qué se trata esto del delito de trata, ¿no? Tal cual. Mira, tenemos un mensaje puntualmente recién llegado, enviado de Cristina Poser Penso, quien es la jueza que está actualmente con la causa Loan, así que lo vamos a escuchar. Dale. A todos, Marisa, a vos, a la doctora Barbita y a todas las mujeres emprendedoras. Seguimos trabajando. Buen domingo. Besos, abrazos. Bueno, esa es Cristina Poser Penso, la jueza que está a cargo del caso Loan. Y cuando digo esa es Cristina, esa voz, esa mujer sensible, amorosa, pero con unos ovarios tremendos para estar en semejante causa, Mariana. Y vos sabés todo lo que implica y todo lo que ella tiene y ha tenido que pasar estando en este caso tan importante y con otros que ya viene trabajando. Sí, y de hecho ya hemos conversado, vos sabés que yo soy abogada de Cristina en unos expedientes que tiene ante el Consejo de la Magistratura, y la verdad es que conocerla ya implica una admiración, ¿no? Porque es una jueza con una valentía, con una entereza. Realmente es una mujer que es digna, digamos, de ser ejemplo de jueces y juezas. Inclusive siempre lo contamos, tengo el honor de, defenderla, más que nada de asistirla, porque en realidad vos sabés que los casos que ella tiene en el Consejo están todos archivados, estuvieron todos archivados, y estos nuevos que se han iniciado a fines del año pasado van a terminar en ese archivo también, así es que lo que hago es acompañarla, y en ese contexto siempre contamos que el juzgado de Goya, el juzgado federal de Goya, es el único juzgado federal del país que ha cumplido con las normas ISO, es decir, con estos controles y protocolos que desde el Consejo de la Magistratura se analizan todos los años, y que en el caso de la titular, que es Cristina Poser Penso, ella ha logrado que su equipo también haya cumplido con lo que significan estas normativas de calidad. Así que imagínate que para mí es un placer siempre escucharla. Por supuesto, yo no soy parte de la causa que ella lleva en la investigación de Loan, así que yo obviamente no puedo hablar del expediente, porque lo que sabemos todos y todas lo sabemos por la prensa, y por eso soy muy cautelosa y prolija en, por supuesto, no opinar sobre estos temas. Ella tiene una gran tarea, y seguramente acompañada del Ministerio Público Fiscal y de las fuerzas, supongo, de seguridad, va a lograr, aunque sea, intentar acercarse a la verdad, ¿no? Porque, es una situación de mucha angustia, la verdad. Sí, ella hace la semana pasada precisamente se comunicó conmigo, estuvimos charlando y pedía esto, Mariana, justamente a la prensa, a la ciudadanía, que seamos responsables con lo que decimos, que seamos responsables con los análisis. Muchas veces los periodistas, con tal de tener rating, con tal de decir, yo hablo del
caso, necesitan rellenar los espacios con un caso tan triste como es el de Loa, dicen cosas y confunden, y es lamentable la falta de responsabilidad de los medios, de la gente, y eso es precisamente lo que Cristina nos pedía, que por favor seamos responsables por Loan, que es un niño que está desaparecido, que están entorpeciendo con falsas informaciones, con falsas denuncias, o tal vez la verdad de alguien que sabe, pero hay asociaciones, periodistas o gente que se atribuye el poder de investigar y están entorpeciendo, o tal vez esa información llega a manos de los interesados de quien precisamente no les interesa que el caso se esclarezca. Claro, no, por eso, mira, yo en este sentido agradezco esta entrevista porque tiene que ver con un poco la explicación que vos mencionaste al principio. Yo soy profesora de la Facultad de Derecho de la UBA, soy docente hace muchos años en esa casa increíble que es la Universidad Nacional de Buenos Aires, ¿no? La universidad pública, gratuita y cogobernada, que entre paréntesis ya todos y todas sabemos que estamos atravesando momentos muy duros con la educación pública y gratuita, así que también estuve participando en las manifestaciones que hemos hecho desde la facultad, desde la universidad, para un poco para exigir que se devuelva, digamos, o se equipare el tema del presupuesto, porque la realidad es que ese es un edificio, no sé si conocen, en la Facultad de Derecho de la UBA, en Figueroa del Corte y Pueyrredón, emblemático, precioso, y que necesita sus cuidados, al igual que el cuerpo docente. Y en ese contexto, Marisa y Patricia, yo doy una materia que es de grado, una materia de grado que es los lunes y jueves de 8:30 a 10 de la mañana, que es sobre el delito de trata de personas con perspectiva de género. Es una materia que es bimestral, está dentro del Departamento de Derecho Penal, porque bueno, yo soy abogada penalista, me dedico al derecho penal, y en ese contexto ofrecí esa materia hace bastantes años. Fue una de las primeras, diría acá, no sé si la primera materia que trataba justamente este delito, que es un delito muy novedoso, si se quiere, porque ustedes saben que en la Argentina ingresa el delito de trata de personas al Código Penal específicamente a través de la primer ley que se sanciona, que es la ley 26.364, que luego se reforma en el año 2012 por la ley 26.842. Ya en el año 2008, cuando la ley se sanciona, el Congreso sanciona y tipifica el delito de trata de personas específicamente, lo hace cumpliendo obligaciones internacionales que había suscrito Argentina a través del protocolo de Palermo, ¿no? Que se había firmado en Italia en el año 2000. Entonces, Argentina tenía la obligación de cumplir con el protocolo y por eso sanciona la ley de trata de personas y tipifica el delito en el Código Penal. Así que la idea es un poco contarles qué es esto de la trata de personas. Todo el mundo conoce, así, a grandes rasgos, lo que significa el delito de trata, pero es importante mencionar porque hay diferencias, hay cuestiones que hay que, digamos, cuidar, no solamente en relación a las víctimas, ¿no? Por supuesto, sino también, y lo digo con todo respeto, con relación a los posibles autores, porque esto tiene que ver con una administración de justicia importante a la luz de la Constitución, ¿no? Por un lado, la investigación, la búsqueda de la verdad y la reparación a las víctimas, y por otro lado, cumplir con las garantías constitucionales vinculadas a los derechos de los imputados y las imputadas, ¿no? El derecho a ser oído también, el derecho a negarse a declarar, el derecho a ser inocente hasta que una sentencia condenatoria demuestre lo contrario. Entonces, en ese equilibrio, yo siempre, digamos, hablo con mis alumnos y alumnas de que es importante, más allá de que uno tiene la primer necesidad de salir corriendo a cubrir, digamos, las expectativas de la víctima, no olvidarse que es un proceso penal, ese proceso penal tiene reglas, y por eso creo que aquí la capitana, digamos, del caso, que es Cristina Poser Penso, junto al Ministerio Público Fiscal, van a seguramente llegar ojalá que lleguen a un buen puerto. En ese contexto les contaba, la sanción de la ley 26.364 es una ley muy interesante porque justamente, aparte de tipificar el delito de trata de personas, habla de los derechos y garantías de las víctimas, ¿no? Esta ley que nace en el 2008 y se reforma en el año 2012 tiene que ver, y ustedes lo deben recordar, con el caso también de Marita Verón. ¿Por qué? Porque en el año 2012 se conoce finalmente el fallo del caso de Marita Verón, o sea, Susana Trimarco a cargo de la querella, y recuerden que fueron absoluciones. La primera decisión que se toma en Tucumán fue una decisión de absolución, y se armó un lío tremendo,
no solamente en la provincia de Tucumán, sino replicó en todas las otras provincias. La gente estaba indignada, enojadísima, y como muchas veces sucede con nuestra legislación argentina, a raíz de un impacto mediático, salieron corriendo, por decirlo de alguna manera, a reformar esta ley de trata, ampliando, digamos, las sanciones penales, el monto de la pena de los delitos. Mirá, el proyecto del año 2012 sale el 19 de diciembre del año 2012, es decir, unos días antes de la Navidad, y ahí teníamos votos afirmativos 224, ningún voto negativo y una abstención. Es decir, la ley del año 2012 reformada sale con mucho apoyo, más que nada, de la gente y de la sociedad. En ese contexto, por supuesto, hablar de trata de personas nos remite, obviamente, a nuestra Constitución, a 1853, cuando justamente en el artículo 15 se disponía a nuestros constituyentes que en la nación argentina no había esclavos, ¿no? No hay esclavos, los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de esta Constitución. Es decir, es importante marcar esta historia porque son las pautas constitucionales que ya teníamos en 1853, que lamentablemente en el siglo XXI se reproduce esa prohibición, ¿no? O sea, estaba prohibido la esclavitud y sin embargo la trata de personas es considerada una nueva forma de esclavitud. Exactamente. Mariana, no sé si es prudente preguntarte, pero volviendo al caso del niño Loan, ¿cuáles son las hipótesis más firmes que se tienen del caso? Mira, la verdad es que no te podría dar esa respuesta y no lo tomen a mal, pero es que ha sido tanta la información que se ha circulado que, digamos, si es un caso de trata de personas, les cuento que tanto la ley de trata de personas como el Código Penal habla de distintas conductas, ¿no? Son las conductas que aparecen, digamos, en el Código Penal y que la justicia tiene que investigar, son las conductas de ofrecer, captar, trasladar, recibir o acoger con fines de explotación. Es decir, el propio Código Penal habla de que las personas que son acusadas tuvieron que haber ofrecido, captado, trasladado, recibido o acogido personas con fines de explotación. Y te quiero aclarar que estos fines de explotación son distintos, ¿no? Porque la mayoría de la gente lo vincula con el fin de explotación sexual, pero también, por supuesto, uno puede analizar otros tipos de fines que tienen que ver, inclusive la propia ley lo aclara, con la reducción a la servidumbre, con trabajos o servicios forzados, con la prostitución ajena, con los servicios sexuales ajenos, con la pornografía infantil, con el matrimonio forzoso e inclusive algo que en la Argentina todavía no tenemos casos específicamente judicializados sobre la extracción forzosa o ilegítima de órganos. Incluidos los humanos. Es decir, los y las imputadas para poder ser autores o autoras del delito de trata tuvieron que haber hecho alguna de estas conductas y con esta finalidad, ¿no? Con esta finalidad específica, porque la norma dice con fines de explotación sexual, venta ilícita de órganos, trabajo, ¿se entiende? Entonces, sí, claro. Esa conexión, eso es lo que hay que conectar y eso es lo que hay que investigar. Mariana, pero, o sea, acá, respecto de todo lo que vos estás hablando y estás diciendo, ¿no? Se están aprovechando de las vulnerabilidades de distinto tipo de un sector determinado, sea mujer, sea menor, sea una persona que posteriormente puedan llegar a explotar o no, o a vender. Inclusive hace unas semanas atrás un senador manifestó por una ley que salió o está vista la posibilidad de vender niños con fines que no sean... Que existe, ¿no? Que existe, por supuesto. O sea, hay una ley que se planteó, la ley Lozada, creo que le dicen, que se planteó el tema de la venta de niños, tipificándolo no como un delito penal, sino como un delito civil. Entonces eso yo creo que atenta también a los derechos, a las garantías de las personas en general, no importa el sexo o la edad. Claro, por eso, a ver, para que quede claro, obviamente las hipótesis que se manejan en el caso de Goya es un caso, 9 de julio de la provincia, es un caso que todavía no podemos reflexionar sobre esto, más que nada porque yo quiero ser muy cautelosa respecto a la información y la verdad que no he tenido información de parte de Cristina, porque Cristina justamente al ser la titular del juzgado está vinculada su información al trabajo, no tiene por qué llamarme a mí que... Obviamente, no, ni a la difusión, obviamente. No, yo te hablaba específicamente de la trata de personas, Mariana. La trata de personas en todas las modalidades que vos estás dando y que habla a las claras también de que existe una organización
atrás. Sí, Y en de- esa de organización cuenta- mucha gente. Totalmente. A ver, el delito de trata de personas nace ahí en el protocolo de Palermo y después se baja a nuestra ley argentina, justamente pensando en delitos de organización, porque por supuesto todo esto está relacionado también con pactos internacionales que hacen justamente a esta idea de que el delito de trata es un delito que está relacionado justamente para prevenir, reprimir, sancionar la trata de personas, especialmente Claro. mujeres y niñas, y está dentro de la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Es decir, cuando uno asocia el delito de trata, lo vincula en principio con esta delincuencia organizada transnacional. Ahora, si esto después, en la práctica, aparece, esto es otra cuestión, ¿no? Porque la norma está buenísima, salió de una manera muy grande, digamos, como muy importante, es una de las legislaciones más importantes. Cuando uno compara los países, Argentina es pionera también Claro. en justamente haber sancionado esta ley. De hecho, si ustedes, hay un mapa que circula por internet, que es un mapa donde justamente se habla de los niveles de protección legales a las víctimas. Argentina está en el nivel 1, es decir, la normativa de Argentina es muy importante. Ahora, ¿qué pasa después con la práctica? Esto es otra cuestión que también nos merece una reflexión que tiene que ver, primero, con la falta de perspectiva de género. Todavía no tenemos una ciudadanía que esté, digamos, trabajando lo que significa la perspectiva de género, que implica hablar de la desigualdad estructural entre varones y mujeres. Ahí por está la ejemplo. pregunta específica que la estás respondiendo, ¿no? ¿Cuáles son las políticas que deberían implementarse, afianzarse para ir evitando estas situaciones? Que lo estás Bueno, diciendo vos ahora, ¿no? Sí, en primer lugar, por supuesto, la propia ley hace referencia a los derechos y garantías de las víctimas, por supuesto, y eso es importantísimo que la gente lo sepa. Nuestra ley justamente habló de que es importante que las víctimas reciban información sobre sus derechos, que reciban asistencia psicológica y médica, que reciban alojamiento apropiado, que reciban capacitación laboral, por supuesto asesoramiento legal gratuito, también ser protegidas por el Programa Nacional de Protección de Testigos, permanecer en el país en un refugio. Es decir, la ley implica un montón de circunstancias que permiten acogerlas. Ahora, y respetarlas y protegerlas. Por supuesto, las políticas públicas deben, de parte del Estado, de cualquier, digamos, estrato nacional, poder ejecutivo, legislativo, judicial e inclusive a nivel del ejecutivo, el provincial, el municipal, toda la parte de la sociedad estatal tiene la obligación de cumplir con la ley de trata, con la ley de perspectiva de género, la ley Micaela, y en ese contexto, por supuesto, el Estado tiene la obligación de brindar a las víctimas estas cuestiones vinculadas a los derechos que yo les mencioné. No es fácil, Patricia y Marisa, porque lamentablemente, insisto, nuestras leyes son bellísimas, pero cuando uno los baja a la práctica, a veces y en muchas oportunidades hay situaciones de abandono, hay situaciones de miro para otro lado, hay situaciones en las cuales hay connivencia estatal, pero esto hay que ir probándolo caso por caso. Y en ese sentido también debo decirles que nace, digamos, un poco a raíz de la sanción de la ley, en el 2003 en realidad, la PROTEX, ¿no? Esta Procuraduría de Trata de Personas. Es muy importante también esa fiscalía, que es una fiscalía muy específica. Los titulares son Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, quienes conozco hace muchos años, y siempre los invito y las invito a mi curso, ¿no?, para que nos expliquen un poquito de qué se trata. Bueno, esa fiscalía, la sede está en Buenos Aires, pero tienen obviamente representación en todo el país, e inclusive cuando los fiscales o las fiscalas de cada provincia requieren asesoramiento o asistencia, se comunican con la Protex y la Protex envía a su equipo de especialistas, porque claro, ellos por supuesto trabajan justamente hace muchos años respecto de esto, y uno de los ejes que tienen y de las funciones es la capacitación, la investigación, el análisis de información. Finalmente tengo que decirte, por supuesto, un poco lo que creo que vos, Marisa, lo mencionabas, los casos de trata están vinculados justamente a situaciones de vulnerabilidad. Sí. Y tienen un montón de factores, o sea, no es que hay un único factor. La pobreza atraviesa esto, la desigualdad social y económica, la desigualdad estructural, la falta de armonía en la legislación específica eventualmente, el abordaje aislado de las consecuencias de la trata, sin combatir el origen, la debilidad de las instituciones, bueno, el machismo, el patriarcado. Y no hablemos, Mariana, también de cómo se han ido sofisticando, adaptando estas redes internacionales que captan mujeres, niños o lo que sea en estas circunstancias, ¿no? Sí, a ver, por supuesto que esto es un flagelo mundial.
Yo lo único que puedo decirles desde mi humilde opinión y desde mi humilde trabajo, que yo también tengo casos, obviamente, que acompaño. Uno de los casos más importantes de trata laboral es un caso, el famoso caso Filadelfia, que tramita en la provincia de Buenos Aires, en la justicia federal, por supuesto, de la justicia de San Martín, donde tenemos juicio ahora en unos meses, donde se discute justamente la trata con fines de explotación laboral. Ustedes saben que el templo evangelista de Filadelfia utilizaba estos mecanismos de persecución, de manipulación desde la religión, que también es un tema súper... que tenemos que trabajar, ese tema sí, también. Muy cuidadoso, y hay que cuidarse mucho, hay que tener mucho cuidado respecto de esto. Inclusive, ustedes saben que este templo Filadelfia se crea en la década del 70 ya. Claro. En la década del 70 se crea e inclusive tuvo, digamos, un registro en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que lo tuvimos que hacer, pedirle al Estado que lo bajara como institución, porque era un espacio donde se manipulaba a niñas, niños y adolescentes. Bueno, lo que pasa es que la década del 70 en este tipo de cosas fue una esponja respecto de captar a muchas personas a través de distintas fe y los atraían. Hay muchos casos. Bueno, tema de vulnerabilidad como hablábamos hoy, Mariana, ¿no? La gente está mal, las mujeres buscan ayuda y aprovechan a captarlas, ¿no? Y a niñas, a mujeres que están desamparadas, por eso el tema de tener cuidado donde buscamos ayuda cuando estamos mal emocionalmente.